Romanos 5 dice que Dios muestra su amor por nosotros así, que cuando todavía éramos pecadores, Jesucristo murió por nosotros. Porque Él nos amó de tan grande manera, amamos a los demás. Esa es su iglesia, donde somos edificados y consolados, incorporados y restaurados, discipulados y enviados. Y aquí es donde inicia, porque en todo lugar donde vayamos, toda persona debe conocer las buenas nuevas. Por eso predicamos en todo tiempo, agradecidos con su fidelidad. Le buscamos porque lo necesitamos, en comunión con su palabra en obediencia, mostrando ese amor que recibimos. Ahora, enviamos por los perdidos. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Estamos en medio de una serie que se llama Poder de Resurrección y Vida. Hemos estado hablando de Cristo como poder de resurrección y vida, hablamos del Evangelio, hablamos de cómo el Señor obra en nuestras vidas, de muchas cosas acerca de la relación que tenemos con Jesús. Y hoy no va a ser la excepción. Sin embargo, hoy vamos a hacer algo un poco distinto. Hoy va a ser más enseñanza que predicación. Yo creo que los domingos deberían ser días de predicación. Y tiene algo de predicación, pero hoy va a ser un poco más de enseñanza. Le pido que, si usted no está acostumbrado a eso, que tenga paciencia, pero es que el tema que vamos a ver hoy se necesita sacar un momentito para enseñar, y me hubiera gustado sacar más, pero no se puede. Entonces, hoy vamos a estar en el libro de Apocalipsis, capítulo 20. Lo invito a que saque su Biblia. Y yo sé que a veces nos gusta leer también de las pantallas, y gloria a Dios. Vea, ¿y quién no está contento de que ya otra vez esta pantalla está? Qué dicha, ¿verdad? Yo estoy contento, la verdad, también. Eso fue una bendición de Dios. Pero en fin, si puede, saque su Biblia. Yo creo que es importante que usted saque su Biblia, que marque su Biblia. Tratamos ahí de subir, incluso si pueden ayudarme a subir un poquito la luz para que la gente pueda leer un poquito mejor, se los agradecería. Y trate de sacar su Biblia física y leer conmigo. Hay que ir a la palabra de Dios y leer. Así que vamos a empezar del versículo 1 y vamos a llegar al versículo 6. Así que vamos a leerlo corrido, ahorita lo vamos a estudiar un poco. Dice el versículo 1: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, el que es el diablo y Satanás. No nos podía quedar dudas de quién estamos hablando. Y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad para juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron su marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumpliesen 1000 años. Esta es la primera resurrección. Y aquí viene la parte bonita, importante y lo principal que vamos a tocar hoy. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, y la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Mi hermano, la prédica de hoy se titula Una mirada al futuro. Usted sabe que la Biblia es la palabra de Dios, pero la Biblia a su vez es un libro histórico. La Biblia tiene una particularidad que no tiene ningún otro libro en la historia, que la Biblia no solo nos narra los acontecimientos que sucedieron, sino que nos narra los acontecimientos que van a suceder. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios soberano que está por encima del tiempo y de las circunstancias, que nos va a dar garantía de que lo que está escrito ahí va a pasar, porque Él es soberano sobre todo. Entonces, hoy estamos leyendo
de lo que va a suceder con nosotros. ¿Y por qué el Señor escribe este texto o nos deja con este texto? Porque hoy vivimos con la esperanza de que esto se va a cumplir y que usted y yo vamos a estar ahí. Y si esto a usted no le emociona, yo no entiendo qué le puede emocionar, porque este es el final de nuestros días. Este es por lo que luchamos en nuestra tierra. Esta es la razón de nuestra fe y de la gracia y la misericordia de Cristo. La cruz termina dando como consecuencia esto, nuestra eternidad está aquí. Y yo quiero leerle porque hay mucho que hoy podemos ver. Así que, dándole una introducción rápida, mis hermanos, Apocalipsis es un libro difícil. Es un libro muy difícil. De hecho, personalmente yo creo que de todos los libros de la Biblia, probablemente el que sea más interpretativo, no de opinión, porque opinión es sin base, pero interpretativo quiere decir que personas que estudian la palabra, teólogos que estudian la palabra, tienen posturas diferentes porque tienen fundamentos diferentes e interpretaciones del texto diferentes, es Apocalipsis. Así que Apocalipsis es un libro difícil y hoy no nos podemos meter con la rigurosidad que nos gustaría, porque hoy tenemos que tocar un tema particular. Pero yo creo que sí hay temas que necesitamos atender para por lo menos tener una base para comprender de lo que estamos hablando. Entonces lo primero es entender la línea del tiempo. La línea del tiempo es que hoy estamos en un tiempo de gracia, el tiempo de la iglesia, y hoy nosotros no somos salvos por rituales o tradiciones, sino que hoy nosotros somos salvos porque la gracia que el Señor derramó en nosotros nos provee a través de la cruz acceso al Padre. Hoy tenemos acceso al Padre, pero la Biblia narra que van a ocurrir un conjunto de acontecimientos. Uno es el rapto, en el cual no me voy a meter mucho ahorita, en el cual el Señor llevará a su iglesia al cielo. Pero otro importante es la gran tribulación, que necesito describirla un momento. Llegará un día donde este mundo vuelva a los tiempos antes de Noé, a la perdición que había antes de Noé. Y en ese momento, en el cual yo creo que estamos cerca de eso, estamos casi a ese punto donde llamamos a lo malo bueno y a lo bueno malo. Estamos casi en ese lugar. En ese momento va a levantarse una figura sociopolítica, una persona con cierto poder, que va a empezar a establecer cosas en la tierra. Y lo primero es que esa persona va a empezar, el anticristo, a establecer 3 años y medio de paz y 3 años y medio de tribulación posterior a ese tiempo de paz. Y mis hermanos, el tiempo donde estamos leyendo ahorita es que estamos leyendo post el periodo de la tribulación, post esos 7 años. Hoy estamos abarcando un texto que habla qué va a pasar después. Y yo quiero ir rápido. Hay 3 posiciones con respecto al tiempo en el que se está viviendo o el tiempo de este texto. La primera posición teológica o interpretación del milenio, de esos 1000 años, usted lo leyó en el texto, se habla de 1000 años, de un periodo de 1000 años, es la posición amilenial. A quiere decir que no cree, milenio quiere decir que no cree, no existe un tiempo milenial. Los que creen esta posición saben o creen, al igual que nosotros, que aún no hemos pasado la tribulación, ni que aún ha venido el juicio de Dios, que va a venir posterior a eso, el juicio donde el Señor va a separar ovejas de cabras, donde el Señor va a decir quiénes son los que van a acceder al cielo y quiénes no. Pero antes de ese periodo, ellos creen que no existe el periodo milenial, o sea que estamos viviendo hoy el periodo milenial. Y hay un gran problema con esta postura. El gran problema de esta postura es que si eso fuera real, hoy en día Satanás estaría atado, porque es lo que acabamos de leer. Si nosotros estamos en el tiempo amilenial o creemos en la posición amilenial, es que hoy Satanás está atado. Yo no comparto esa posición. Quiero decirle por qué. Porque si Satanás está atado, estaríamos diciendo que hoy no hay un operar del mundo de las tinieblas para ministrar a mal al pueblo de Dios y a los incrédulos. Y creo que nosotros tenemos evidencia suficiente para darnos cuenta que eso no está sucediendo. Ahora, hay defensores de esta postura. Por ejemplo, Agustín fue un defensor de esta postura.
gran parte de la iglesia católica es defensora de esta postura y alguna parte de la iglesia bautista es defensora de esta postura. Pero una vez más, yo no creo que estemos en un tiempo donde Satanás está atado. Sería preocupante ver la decadencia social sin entender o que sea solamente producto de la maldad en nuestro corazón y no producto de una obra que se atribuye tanto al pecado original como al enemigo y a su obra de engaño. La segunda posición se llama los postmilenial. Esto quiere decir que el milenio regresa después, o que el milenio va a venir después de literalmente 1000 años. Muchos defensores de esta postura hablan que va a venir una gran cosecha en los últimos tiempos. Usted y yo lo hemos escuchado múltiples veces, y usted escucha otros predicadores, la gran cosecha de los últimos tiempos. Yo quiero decirle una cosa, hermano, eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Si usted se va a la palabra, la Biblia más bien dice todo lo contrario. Dice que en los últimos tiempos los corazones de algunos se endurecerán y se apartarán de la verdad, que más bien nos conviene que el Señor venga pronto, porque si no nosotros mismos nos terminaríamos endureciendo en el mundo decadente el cual se está construyendo ahorita. Entonces, hermanos, esa posición creo yo que también está equivocada. Ahora, la Biblia dice que va a venir un avance del llevar el evangelio a los lugares donde no se ha llevado. Eso yo sí creo que hoy en día está sucediendo, y gloria a Dios por aquellos que se están responsabilizando de predicar en lugares donde el evangelio no ha sido predicado de verdad. Tenemos que orar por la gente que está sacrificando sus vidas por llevar el evangelio a esos lugares. Pero mis hermanos, el avance del evangelio no quiere decir que el evangelio vaya a ser bien recibido. Una no quiere decir la otra. Es más, el evangelio se está siendo predicado para que se cumpla que el Señor abrió sus brazos a todo el mundo y le dio oportunidad a todo el mundo de conocer de Él. Pero mis hermanos, eso no quiere decir que la gente lo vaya a abrazar. Ojalá hubiese un volver de las personas a Cristo y a la iglesia en los últimos tiempos, pero afirmar que eso va a pasar, eso no tiene sustento bíblico. Entonces yo creo que esa posición tampoco es la correcta. Y la última es la premilenial. Esto habla de que Cristo va a regresar en el momento después de la tribulación y antes del reino milenial. O sea, la segunda venida de Cristo va a suceder antes del milenio y después de la gran tribulación, en ese orden cronológico. Y personalmente, yo no le estoy diciendo esta sea la postura de la iglesia, pero yo personalmente creo que ese es el tiempo donde entra este texto. Y creo, y aquí es donde empieza la prédica, hermanos, creo que este texto nos enseña muchas cosas. Y lo primero es nuestra posición acerca de Satanás. Lo primero que la Biblia dice es que vendrá un ángel y va a tomar cautivo a Satanás y lo va a meter en una prisión. Esa prisión no es el infierno, ya lo vamos a ver, pero va a tomar y va a encadenar a Satanás y lo va a poner en una prisión. Y aquí viene con la primera mentira que yo quiero que usted salga hoy de este lugar sabiendo quién es su Dios. Yo creo que a veces como cristianos pensamos que la antítesis de Dios es Satanás, y que está Dios aquí y Satanás obra, y que ojalá nos cuidemos de Dios. Pero vean lo que la Biblia nos enseña. Ni siquiera la Biblia le pone nombre a este ángel. No dice Gabriel, no dice Moisés, sino que incluso un ángel que no necesita ser nombrado es aquel que tiene poder sobre Satanás. O sea, hermanos, entiéndame esto. Aquí está tu Señor y aquí está el enemigo. Tu victoria está aquí y tu derrota es solamente un engaño en tu mente de que el enemigo está acá. Usted entiende el poder de su Dios. Usted entiende el poder del creador del universo que está en su defensa, que está con usted, y que mayor es el que está en usted. Es el poder de resurrección y vida en usted. En usted. Porque ¿cuál es el rol de Satanás? El texto lo dice. Vino a engañar. Y mientras usted crea que Satanás está a la altura de Dios,
usted va a vivir con temor. Usted va a vivir con miedo al que va a pasar, y a circunstancias, y que qué vergüenza, y que qué miedo, y que cómo voy a hacer esto, y que me va a pasar esto. Pero cuando usted entiende cuál es el lugar de su Dios y cuál es el lugar de Satanás, el Señor viene a traer libertad a tu mente cautiva y hacerle ver que la circunstancia donde está, el Señor la está permitiendo, pero Dios tiene control. Hermano, ¿usted entiende eso? No importa la situación, tu Dios tiene control sobre el tiempo y el lugar y el espacio, y Dios te va a dar la victoria sobre eso. Esa es la seguridad que Él está afirmando en su Biblia, en su palabra. Está diciendo: tranquilo, disfrute, yo tengo control de todo, yo ya te di la victoria. Y el texto habla sobre ese abismo, del griego abuso. Ese término no es el mismo al infierno, es un término de una prisión espiritual. Pregúnteme a mí cómo se encadena una persona, un ente espiritual. Yo no lo sé, mi hermano. O sea, lo que la Biblia dice es que el Señor en soberanía definió un lugar donde va a poner al enemigo. Ese concepto solo se toca 2 veces en la Biblia. Se toca en el libro de Lucas y se toca como unas 6 o 7 veces en Apocalipsis. En el libro de Lucas se toca cuando el Señor está hablando con el endemoniado y el endemoniado le dice el Señor: ¿quién eres? Y él le responde: soy legión, porque somos muchos, 6,000 personas. Yo no sé si eran 6,000 demonios, yo no lo puedo literalizar, pero eran muchos. Y los demonios le dicen: si nos vas a sacar, porque ya sabían el destino que les tocaba. Hasta los demonios entienden la autoridad de Jesucristo, mi hermano. Si nos vas a sacar, no nos mandes al abuso, al abismo. ¿Y por qué ellos no pidieron no ser enviados ahí? Porque cuando usted se va a leer en el libro de Judas, Judas habla que va a haber un lugar donde iban a estar encerrados ciertos demonios de muy alto rango y de muy alto poder. O sea, quiere decir que cuando Satanás se revela y se trae 1/3 de las estrellas, 1/3 de los ángeles que estaban en el cielo, es engañado y se vienen a la tierra, los demonios más poderosos, dice Lucas, fueron por misericordia de Dios y amor de Dios hacia usted y hacia mí, fueron encadenados, y el Señor no permitió que vinieran a hacer estragos, a traer mentira, a traer engaño, a traer dolor, a traer enfermedad. Dios no lo permitió porque nos ama, y el Señor entiende hasta dónde nosotros podemos y dónde nosotros no podemos. Entonces el Señor por amor los mantiene, y ellos piden no ir a este lugar, porque los demonios no solo atormentan personas, sino que atormentan también entre ellos. Entonces ellos están huyendo a un lugar difícil, mi hermano, por decir poco, pero un lugar donde ellos no quieren estar. Y dice la palabra que viene este ángel sin nombre, encadena a Satanás y lo pone en ese lugar. Y ahora viene la pregunta que nadie le gusta hacer, pero yo sé que todos la hemos pensado en algún momento: ¿por qué Dios no encarceló a Satanás desde el día 1? ¿O no? Solo yo me la he hecho. ¿Por qué Dios no hizo eso? Sería muy lógico habernos evitado esta situación. Y yo creo que, mis hermanos, si usted se la ha hecho, yo quiero decirle y exhortarme a mí mismo a decirle esto: usted y yo no tenemos que tener todas las respuestas. Yo quiero darle la mía, no tenemos que tenerlas todas, porque la palabra de Dios es lo suficiente que el Señor quiso revelar para lo que ocupamos vivir en esta tierra. Y si el Señor nos reveló algo, es porque no lo necesitamos saber, no lo ocupamos para poder vivir, saber eso. Pero sí quiero decir una cosa: solo el hecho de plantear la pregunta habla de un corazón de orgullo y prepotencia. ¿Por qué? Porque ¿cómo va a ser que nosotros, en nuestra mente limitada, planteemos que si fuéramos nosotros Dios, haríamos las cosas diferentes? Como diciéndole: Señor, si yo fuera tú, lógicamente hubiera hecho esto. Y la pregunta va planteada a un lugar distinto. Jehová es el que nos juzga, no nosotros a Jehová. Entonces lo primero es entender que hay un Dios soberano al cual nos tenemos que sujetar, lo comprendamos o no lo comprendamos. No tienes que conocer toda situación en la que estás pasando en tu vida, porque a veces nos damos durísimo: Señor, ¿por qué estoy pasando esto? Yo quiero decirle una cosa a título personal: hay veces que Dios me ha revelado por qué, hay veces que no. Y si Dios no te lo dice, es porque no ocupas saberlo.
Lo que ocupo saber, hermanos, dos cosas. Número uno, hay un concepto teológico, y yo sé que estoy hablando de muchas cosas, pero voy rápido. Teodicea. Teodicea habla del estudio de la naturaleza de Dios. ¿Cómo nosotros conocemos la verdadera naturaleza de Dios? Parte del propósito por el cual Dios permite ciertos temas, cierta maldad y ciertas condiciones, es que solo a través de permitir esta situación Él puede mostrar su naturaleza. El pecado nos hace conocer la naturaleza de gracia de Dios. Satanás y sus ataduras nos hace conocer la naturaleza de libertad de nuestro Dios. El dolor nos hace conocer al Dios sanador. Entonces, lo primero es, Dios todo lo usa en su propósito. Hasta el enemigo es ficha de Dios para revelar propósitos. Ese es el poder, otra vez, de su Dios sobre las circunstancias. Todo le sirve para un propósito. Pero lo segundo, y creo que lo más importante, es que debemos confiar en el Dios que se ha dado a conocer y tener suficiencia y descanso, que lo que Él nos dejó es lo que Él ocupaba dejarnos, en su bondad, en su sabiduría y en su soberanía. Él decidió dejarnos eso. El rol de Satanás es engañar. Por lo tanto, el rol suyo y el mío es escudriñar la verdad para que el engaño no nos toque. Hermano, por eso como creyente hay que leer la Biblia, porque conocerán la verdad y la verdad nos hará libres. Y si yo no leo la verdad, yo voy a vivir engañado. Y el concepto de engañado es que yo no me doy cuenta que estoy engañado. Nadie dice, es que estoy engañado y yo sé que estoy engañado. Nadie sabe eso. Si usted está engañado es porque no lo sabe. Pero la única forma en que usted pueda salir del engaño es conociendo la verdad, creyendo la verdad y confiando en que su palabra es verdad y que Dios quiere hablarte a través de su palabra. Y el texto, una vez más, ese es el inicio del texto. Los últimos 3 versículos nos habla de los acontecimientos que van a suceder. Eso en términos teológicos se llama escatología, acontecimientos que van a suceder. Y habla de 3 grupos de personas. El grupo número 1 son los creyentes, los santos, los que murieron antes de la tribulación, los que murieron estando en Cristo, o los que fueron raptados por el rapto de Jesucristo, los que fueron llevados al cielo por gracia y misericordia. Todos esos, los que hoy estamos en Cristo, mi hermano, ese es el primer grupo grande de personas. Y le voy a decir el segundo, y ya lo vamos a revisar por qué le estoy tocando esto. El segundo grupo son las personas que murieron en la tribulación. Devuélvase rápidamente al texto, versículo 4. Y vi tronos, Juan, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Los que estamos en Cristo, Dios nos va a dar facultades y bendiciones y un montón de cosas. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Cristo y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a bestia ni a imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. No me puedo meter en toda la historia de Apocalipsis, pero hay un conjunto de temas que dice que van a entrar algunas personas al tiempo de tribulación, y algunos se van a abstener de recibir cualquiera de esas marcas que nos va a llevar a condenación, sino que las personas que están ahí y no recibieron esas marcas van a morir mártires, martirizados, pero en su muerte van a encontrar a Cristo también. Eso es bueno, eso es bueno, porque quizá no se arrepintieron en el tiempo en el que Dios había destinado, donde podían apelar a la gracia, pero decidieron escoger a Cristo en primer lugar. Y habla de esos 2 tipos de personas. Y el tercer tipo de personas es los que van a sobrevivir a la gran tribulación. Sí, mi hermano, va a haber gente que va a sobrevivir a la gran tribulación. La gran tribulación va a traer un montón de muerte,
va a traer un montón de destrucción, va a traer un montón de sangre, los ríos se van a convertir en sangre y va a traer un montón de daños, pero va a haber un remanente que va a sobrevivir a esa situación. Y esto no estoy diciendo que van a conocer a Cristo, estoy diciendo que en misericordia el Señor permitió que sobrevivieran, y ya lo vamos a atender. Pero lo primero es, mis hermanos, la Biblia habla de esto y dice que nosotros, los primeros, los que tenemos hoy a Cristo en nuestro corazón, y de aquellos que murieron martirizados, vamos a ser bendecidos. Y mi hermano, yo no sé si usted lo entiende, pero eso es un hecho concreto que va a suceder, que solo es cuestión de tiempo para que suceda, pero un hecho concreto que va a suceder. Y otra vez al versículo 6: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, porque si usted tiene el Espíritu Santo, ya está en usted el poder de resurrección y vida, y usted va a poder, quizá va a morir a su cuerpo físico, pero la muerte va a pasar de lejos. Usted va a vivir eternamente. Y va a llegar el tiempo donde el Señor nos va a volver a llamar y nos va a poner en esta tierra y nos va a decir: gobiernen conmigo y ministren conmigo bajo su autoridad, pero nos va a poner en silla de honra, mi hermano. Y eso es lo que nos espera. Ese es el poder de resurrección y vida. La resurrección de Cristo en la cruz nos dio la capacidad de que usted y yo podamos resucitar y tener vida eterna, eterna. Yo no sé si usted se sienta a pensarlo, eterna. Usted no va a morir, su cuerpo va a perecer, pero usted va a seguir con vida eterna en Cristo. El que toma de este agua nunca más tendrá sed, jamás, jamás, y vivirá. Ríos de agua viva saldrán de usted y brotarán de usted, y hoy en día brotan de usted. Y somos bienaventurados. Y habla de dos roles: vamos a reinar con Él, bajo Él, pero con Él. Y mi hermano, el segundo rol es que en este milenio, en estos 1000 años, vamos a ser sacerdotes. Y aquí viene la pregunta: ¿a quién? ¿Cuál es el rol del sacerdote? El sacerdote es aquel que ministra a Dios, es como aquel que está en medio entre Dios y la gente, el que ministra a Dios. Entonces, si nuestro rol va a ser un rol sacerdotal, nosotros vamos a ministrar a Dios. La pregunta es: ¿a quién? Aquellos que quedaron de la tribulación durante el tiempo de los 1000 años. Vamos a tener un rol de nosotros ser embajadores, representantes, ministros de Dios al remanente que quede. Ahora, ¿cómo va a ser ese mundo? Ese mundo va a ser similar en algunas cosas al mundo que tenemos hoy. La gente va a volver a construir vidas y a trabajar y a ir a sus negocios y tener sus situaciones y establecer relaciones y formar gobiernos y formar países y formar naciones. La naturaleza pecaminosa va a seguir estando sobre las personas que quedaron porque no tienen a Cristo, y la naturaleza de ellas no ha cambiado. Nosotros ya estamos en lugares con el Señor, pero la naturaleza pecaminosa del ser humano va a seguir estando. Ahora, no tengo el tiempo de ir a cada uno, pero mucho lo habla el libro de Isaías. Los animales van a volver al diseño original, van a volver a ser animales dóciles. En medio de nosotros va a haber leones y elefantes y animales dóciles al ser humano. Vamos a volver al tiempo donde mucha de la obra del enemigo en enfermedad y eso va a desaparecer. Vamos a vivir muchos más años. Incluso, no me acuerdo cuál era el texto, pero alguno de los textos de Isaías, si no me equivoco, decía que las personas vivirán por encima de los 100 años y que se extrañarán cuando alguien muera por debajo de los 100 años. O sea, va a ser raro que alguien muera por debajo de los 100 años. Vamos a tener tiempos mucho más longevos. Por lo tanto, la tierra se volverá a poblar.
en medio de ese tiempo. Pero hay dos cosas que van a cambiar totalmente. La primera es el tiempo del milenio de Jesucristo. Jesucristo va a ser Señor, no Satanás. No es este tiempo donde el mundo es corrupto, sino que Jesús va a gobernar en medio de una utopía total, donde los principios de la palabra van a ser los principios de todos los días para usted y para mí. Nuestra ley no van a ser las leyes de los hombres, van a ser las leyes del Señor. Y las leyes del Señor van a estar en todo lado y donde sea. Va a ser el gobierno de Jesucristo, va a ser el gobierno del Señor, donde vamos a adorar al Señor en Jerusalén y vamos a ir a lugares a adorarlo y a celebrarlo. Pero ya no vamos a celebrar la seguridad de su regreso, porque su regreso ya se dio, sino que como la Santa Cena hoy, que conmemoramos que lo que Él dijo, que iba a venir, iba a morir, iba a resucitar a los 3 días, se cumplió. Vamos a estar en aquella temporada celebrando que Él dijo que iba a regresar, que íbamos a gobernar con Él, y vamos a estar en un tiempo donde vamos a estar recordando: el Señor volvió y gobierna, y gobernamos con Él, y va a ser un tiempo de gozo y un tiempo de alegría en medio de este lugar. Pero igual va a haber gente que viva esa utopía. Y yo no sé si usted continúa leyendo un poco más. Dice el texto que el Señor va a guardar a Satanás por un tiempo, 1000 años, y después lo va a volver a dejar ir. Y aquí viene la pregunta: ¿por qué? ¿Por qué Satanás va a volver a salir? Y yo le quiero decir algo: Satanás, ya ahí nosotros vamos a estar en nuestros cuerpos glorificados y santificados, y el enemigo no va a tener ningún tipo de poder sobre nuestras vidas. Pero va a haber un conjunto de gente que nació y vivió en esta utopía, y Satanás los va a volver a engañar, y se van a volver a formar naciones, y se van a volver a poner contra Dios, y se van a levantar ejércitos, y van a ir a pelear con Jehová, y Jehová va a fulminar, y ese va a ser el fin de los tiempos. El gran juicio de Dios va a venir. Mi hermano, ¿cuál es el fin de la historia? Y si quieren los del avance ir pasando. El fin de la historia es este: no hay forma, ni siquiera en medio de un tiempo de 1000 años utópicos, con Jehová como rey, volviendo todo a su diseño original, volviendo la teocracia que el Señor siempre quiso establecer a través de Israel, volviendo al diseño original del Edén, donde los animales son dóciles y todo es bueno a los ojos de Dios, y la sociedad va a ser totalmente diferente, gobernada por nuestro amado. Ni siquiera en ese tiempo la naturaleza del ser humano va a cambiar. Sigue siendo pecaminosa, sigue siendo mala, y va a volver a ser engañada por Satanás. Fin de la enseñanza: solo hay un camino para la salvación. Solo hay una forma de acceder a todas estas bendiciones y a ese gobierno y esa autoridad y ese sacerdocio. Y no es por lo que usted pueda hacer, no es por ir a la iglesia, no es por cumplir a Dios, no es por cumplir la Biblia, no es por portarme bien. Es por gracia y misericordia, por la cruz, porque Él tomó su lugar, porque nuestro pecado debió haber sido pagado en la cruz, y fue pagado en la cruz a través del Cordero Santo que tomó el lugar que nos correspondía a usted y a mí tomar. Y solo por gracia, y solo aquel que acepta la salvación y el señorío de Jesucristo puede optar a esto. Y esto viene a causa de nuestro reconocimiento de que estamos lejos de Dios, que necesitamos pedir perdón por nuestros pecados y volvernos completamente a Él. Esto es un hecho inminente, y usted escoge cómo usted lo va a afrontar. Si usted quiere pasar por los tiempos difíciles,
Si usted quiere jugársela, esconderse en una montaña, a ver si de casualidad usted puede salir vivo de la gran tribulación. Y igual no tener ninguna garantía de que el enemigo no te vaya a engañar. O si usted decide hoy volver su vida a Jesucristo. Como la cruz se cumplió, como las profecías se cumplieron, como todo lo que está escrito en la palabra se ha cumplido, eso se cumplirá. Yo quiero invitarlo a que usted ahí por un momento cierre sus ojos. Si usted hoy, no importa cuántos años haya sido a la iglesia, si usted hoy se pone a pensar en el mañana y usted no tiene seguridad si usted va a ir al cielo o no, porque usted no tiene seguridad si Cristo es Señor y Salvador de tu vida, mi hermano, tu vida está en riesgo, tu eternidad está en riesgo. Y hoy el Señor nos ha abierto la puerta. Y no seas como aquel que en medio de una utopía del mover de Dios, igual decidió rechazar la gracia y la misericordia de Dios. Hoy hay un mover de Dios. Hoy está la gracia y la misericordia de Dios aquí, abundando y sobreabundando. Y hoy el Señor, creo que está tocando la puerta de corazones diciendo: abre, abre. Quiero conocerte, quiero transformarte, quiero llevarte a ese poder de resurrección y vida que solo Jesús puede dar. Si esa es tu realidad y te sabes o te crees o sientes que tu eternidad no tiene una garantía en Jesús hoy, y quieres arrepentirte y quieres conocerlo y encontrarte con Él, yo te quiero invitar a que pongas tu mano en alto. Rápidamente, si esto es para ti, hay una persona allá. Por si alguien va a ir a orar por acá, aquí hay otra persona. Quédate ahí donde estás en tu silla. Si hay alguien más, este es el día que el Señor